hoy quiero hablarles de eliminar los límites. Y eliminar los límites significa progreso, echar hacia adelante una República Dominicana que necesita urgentemente que se mire hacia ese orden. ¿Y por qué lo digo? Ustedes saben que al 31 de octubre el 62%, solo el 62% del presupuesto que tiene que ver con inversión pública se ha logrado cumplir. Por lo tanto, en República Dominicana necesitamos que ese presupuesto se agote para que la economía quite esos límites que tiene. Sin inversión pública correcta, una inversión pública privada adecuada, de calidad, sin inversión pública correcta desde el sector gobierno adecuada, correcta, como debe de ser, es imposible que echemos hacia adelante esta economía que, si bien está creciendo, necesita crecer todavía mucho más. Y es lo que realmente el gobierno dominicano quiere de cara al 2026, que crezca 4.5%. Y yo quisiera y deseo que esto pase, pero para eso el gobierno tiene que hacer lo que le corresponde, hacer que las cosas ocurran. Este año será difícil crecer 2.5%. por la situación, obviamente, de la tormenta Melissa que pasó, que tuvimos cercana aquí, que dejó mucha lluvia, y esto frenó la economía y también situaciones, es entendible, y solamente vamos a crecer un 2.3%, pero toda esa ralentización no se da solamente por eso, sino se da por malas ejecuciones económicas de los presupuestos de la nación, y se necesita también en ese orden mejorar, fortalecer, hacer que las cosas funcionen. Entonces debemos restablecer reglas claras para que en ese orden se reactiven sectores como manufactura local, dígase las zonas francas en República Dominicana, la agropecuaria y la construcción en República Dominicana. Y en ese orden tomo la construcción. Hoy el Partido de la Liberación Dominicana, en una rueda de prensa, hablaba sobre el desplome que tiene el sector construcción. En un 52% menos se está construyendo. Por lo tanto, eso hay que trabajarlo rápido. Hay que ver cómo resolvemos eso. Y algunos de los puntos que nos permiten saber por qué no está creciendo son los siguientes. Altas tasas de interés en República Dominicana. Hablamos de 11 y 12%. Entonces eso hay que mejorarlo para que podamos tener personas que quieran adquirir viviendas. Pero también está la alza del dólar. Eso hay que estabilizarlo en el tiempo para que podamos tener mejores costos. El aumento de los costos de los materiales de trabajo, eso ha sido un factor determinante para que la construcción en República Dominicana baje. Y eso tenemos que buscar una manera urgente de resolverlo. Otra cosa, los permisos están durando 8, 9 y hasta un año, cuando antes duraban de 60 a 120 días. Eso en República Dominicana tiene urgentemente que cambiar. También había más acceso al bono vivienda. Ahora está más restringido y las personas no pueden adquirir ese bono, porque con ese bono se podía comprar y tener ese primer impulso para tener una vivienda en República Dominicana. Y la falta el gasto de capital en ese orden. Pero también, para no quedarnos ahí, el mismo Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, presentó unos puntos interesantes como puntos de partida para hacer que la economía crezca. Uno de ellos es implementar incentivos fiscales que reduzcan los costos de construcción. Yo estoy de acuerdo con ese punto. En la medida que abaratemos los costos y que busquemos esa solución, pues es viable que República Dominicana crezca, pero también liberar un encaje legal focalizado especialmente a las MIPYMES. Es verdad que hemos liberado 81,000 millones de pesos, pero no especialmente focalizados a las MIPYMES que construyen, y eso es vital, y ellos presentaban otros más que no voy a tocar. Lo que sí es importante decir es que cuando el gobierno de Luis Abinader entró a República Dominicana, habló de la burocracia cero, de mejorar los tiempos, y yo estaba de acuerdo con ese proyecto. Incluso
en una empresa que trabajé como consultor, me invitaron a un proyecto de este tipo y estábamos trabajando, que me reservo en qué institución era que estábamos trabajando por el hecho de la confidencialidad. Lo que sí podía ver era que era un proyecto factible, pero en el tiempo debo decir que el proyecto terminó paralizado, que no se ejecutó ni se llevó al punto que debía llevarse. Y eso me imagino que está pasando en diferentes instituciones, que no están llevando el proceso determinado y está evitando que se paralice. Esto fue en el 2020, a través de un decreto, si mal no recuerdo, el 620, que se utilizó esto de la burocracia cero. Aquí lo tengo, y dice: el programa Burocracia Cero, creado mediante el decreto número 640-20, busca eficientizar los trámites y servicios del Estado, eliminar trabas regulatorias y reducir sus costos económicos y sociales para así aumentar el bienestar de los ciudadanos y promover el crecimiento económico. Constituye la primera reforma de la Estrategia Nacional de Competitividad y fue priorizado en la Agenda Digital 2030. Así que cuando el presidente Luis Abinader entró en el gobierno, uno de sus primeros decretos fue burocracia cero. Pero aquí lo que estamos observando es una burocracia total para cualquier permiso. Si usted no hace esto de mejorar los tiempos, entonces la construcción, la inversión va a bajar. ¿Y qué es lo que queremos? Que el país siga creciendo, que el país siga avanzando, que tengamos empleos de calidad, que haya cómo manejarse en el país. Este es mi llamado al gobierno. Tomen en cuenta esta crítica que le está haciendo el Partido de la Liberación Dominicana, que le he dicho al final de mi comentario, es importante, porque en la medida que ustedes escuchen a la oposición en ese orden, van a poder mejorar el país. Mañana no pueden decir que la oposición solamente le dijo los puntos negativos, como que la construcción un 52% ha dejado de crecer, se ha dejado de construir. Pero ¿qué pasó? Que aquí en este punto le están diciendo cosas que ustedes pueden hacer para hacer que la economía y la construcción en República Dominicana mejore. Este es un llamado directo al gobierno dominicano. Presidente Luis Abinader, mire, escuche y haga lo que tiene que hacer. No tantas cosas, tanta promoción en el sentido de su imagen, la semanal y todo esto, sin soluciones. Esa semanal tiene que estar cargada de soluciones y de que se proyecte y se haga lo que corresponde. Póngase mano a la obra, porque la situación en el 2026 es que se quiere crecer a un 4.5%, pero si no se hacen los correctivos económicos, es posible que no podamos crecer ni un 3% el año que viene. Pero no queremos eso. Queremos que lo que ustedes están presentando para el 2026 se logre un 4.5%, porque eso significa progreso, estabilidad. Así que quitemos los límites que impiden el crecimiento económico.